una vivienda que tú, digamos, por motivos vacacionales o turísticos, usas, pero no tienes una prestación, no tienes una contraprestación económica. Eso no es vivienda turística, ¿no? O una vivienda que tú alquilas, entre comillas, por un tiempo superior a 2 meses. Eso tampoco es una vivienda turística. Eso ya entraría dentro de las viviendas que se regulan por la ley de arrendamientos, ¿no? Y tampoco es una vivienda turística, pues, esto también es importante, el conjunto de 3 o más viviendas, ¿no? Eso ya pasa a ser categoría de apartamentos turísticos. Y apartamentos turísticos, bueno, pues lo que comúnmente conocemos como los apartohoteles, ¿no? Ese tipo de alojamiento turístico. Cuando empezamos el trabajo haciendo la recopilación de antecedentes, de documentos de interés, nos pareció muy interesante un documento, un estudio que publicó la Junta de Andalucía en diciembre del 2020, ¿no? Es un análisis de las viviendas con fines turísticos en la comunidad, utilizando básicamente 4 o 5 casos de referencia. Es un documento interesante desde nuestro punto de vista porque, bueno, la administración que ahora mismo tiene la competencia en turismo en la comunidad se hace eco de una problemática alrededor de las viviendas turísticas y, bueno, plantea un poco el análisis con cierto grado de pormenorización en una serie de casos, ¿no? Y reconoce que es un problema, que origina conflictos muchas veces de competencia o conflictos a la hora de poder garantizar la sostenibilidad del turismo en determinados sitios, ¿no? El documento es interesante, tiene una buena base documental y bibliográfica y define una serie de problemas alrededor de este fenómeno, problemas y también oportunidades, ¿no? Habla de problemas económicos, ¿no? Cambios en el mercado inmobiliario con precios, con subidas de precios en la venta de inmuebles o en los alquileres, ¿no? Habla de problemas en el ámbito del turismo, ¿no? Con competencia desleal dentro del sector del alojamiento turístico, ¿no? Habla también de la alteración de la oferta de alojamientos turísticos, una sobreoferta de alojamientos turísticos. En el ámbito, digamos, de los problemas sociales, está hablando se reconocen los problemas de convivencia en determinados sitios, ¿no? Se reconocen también los problemas de desconfiguración de barrios históricos y de pérdida de identidad, ¿no? Y en el ámbito del urbanismo, por citar algunos de los problemas, se reconoce la problemática del fenómeno de las viviendas turísticas con la ruptura de los modelos de uso en los centros históricos. Como os decía, el estudio de la Junta básicamente se centra en las 4 principales capitales de Andalucía y revela, bueno, por poner algunos datos, Málaga y Sevilla son las capitales que encabezan ahora mismo en Andalucía la concentración de viviendas con fines turísticos y bueno, muchos de los problemas que tenemos allí, ¿no? Y más cerca, el caso de Cádiz también es otro caso paradigmático, ¿no? Aquí también el problema de la vivienda turística, bueno, se suma al problema estructural que hay en Cádiz con la vivienda, con el acceso a la vivienda, ¿no? Y también tienen unos porcentajes de viviendas y de plazas de alojamiento turístico importantes. Vale, en este punto, cuando empezamos el trabajo, la situación de la vivienda turística en Jerez, bueno, es un tema que está ahí. Sí, está en los medios de comunicación, de forma recurrente salen noticias sobre proyectos de apartamentos turísticos, sobre el número de viviendas turísticas que van surgiendo, apareciendo en la ciudad. Tirando un poco de hemeroteca sale mucha información. Algunos conflictos con proyectos muy concretos también en la ciudad. Y lo primero que hicimos, bueno, es ver un poco, ya sabemos cómo está la situación de la vivienda turística más o menos en Andalucía, sabemos que hay, bueno, pues un estudio incluso de la propia Junta de Andalucía para poner en blanco sobre negro la situación a grandes rasgos y en el caso de Jerez, ¿cómo estamos? En primer lugar, analizamos los documentos digamos, de turismo del ayuntamiento, ¿no? Por un lado el plan turístico de grandes ciudades y por otro lado la estrategia de turismo de Jerez. En el caso del plan turístico de grandes ciudades no aparece la vivienda turística en ningún lado. O sea, en el caso de la estrategia de turismo es interesante
porque reconoce la aparición de este tipo de alojamiento, además una aparición, digamos, exponencial en los últimos años. Aparecen datos, pero no hace ninguna valoración sobre el fenómeno. A la hora de plantear objetivos sobre el modelo turístico que quiere la ciudad, no se plantea nada sobre la vivienda, ni sobre los apartamentos turísticos. En el caso si pasamos al ámbito del urbanismo, muchos conoceréis el Plan Integral de Regeneración del Centro Histórico de Jerez. Este documento aborda pues, la actividad turística y hotelera también en el futuro del centro, ¿no? Y hace una mención particular o especial al caso de los apartamentos turísticos. Y bueno, básicamente la mención que hace el documento no aborda el fenómeno de la vivienda con fines turísticos, pero sí, a la hora de hablar de los apartamentos, los reconoce como una oportunidad para dinamizar el centro, ¿no? Como un factor de vertebración social y territorial. Y ya por último, el último documento que analizamos, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. En general, el documento no aborda la vivienda con fines turísticos. Hace un buen análisis de la vivienda en Jerez, con muy buen detalle, pero no toca la vivienda turística. Sin embargo, en las conclusiones que se refieren al centro histórico, sí reconoce, por un lado, la oportunidad de los apartamentos turísticos como un elemento para dinamizar el centro histórico y a la vez, y esto sí ya yo creo que nos parece relevante, sí dice, oye, hay que tener cuidado con este tipo de alojamiento, con este tipo de dinámica, porque hay otros casos de otras ciudades en las que han ocasionado problemas con el acceso a la vivienda. Entonces, bueno, hay que estudiarlo, ¿no? y lo deja ahí, pero no más. Bien, ya hemos más o menos así de pasada los antecedentes, ya vemos un poco como la Junta de Andalucía ha planteado un primer marco con las viviendas turísticas, ya vemos que en el caso de Jerez no es un tema que esté tratado por la administración local, y ahora os voy a contar por encima la situación de la vivienda turística en Jerez. Fijaos, según el Registro Andaluz de Turismo, los datos que vamos a utilizar son en su mayoría del Registro Andaluz de Turismo, algunos del INE y algunos del Ayuntamiento de Jerez con las licencias. Pero bueno, en el caso del Registro Andaluz de Turismo, ahora mismo Jerez ocupa la 6ª posición en la provincia de Cádiz en número de viviendas y en número de plazas, con el 5% de las viviendas turísticas. Es un porcentaje pequeño. Hombre, tened en cuenta que tenemos a los grandes núcleos del litoral, ¿no? Con toda su carga de turismo costero, ¿no? Y ocupamos un papel, bueno, digamos secundario, ¿no? Dentro de la ciudad, pues ahora mismo la distribución de los alojamientos, de todos los alojamientos turísticos de la ciudad, estamos hablando de 40 hoteles con cerca de 3.500 plazas, 16 apartamentos, realmente son 17, ya los datos están bailando un poco porque el registro se va actualizando con bastante rapidez, y 546 viviendas son algunas más, ahora también las veremos, ¿no? Con 2.700 plazas. Aquí la diferencia respecto a otras capitales o a otros centros turísticos es que todavía hay más plazas de hoteles que de viviendas turísticas. En otros sitios hay más viviendas turísticas que plazas de hoteles. Pero bueno, eso es un poco la composición. Tenemos entre una cosa y otra pues cerca de 8.000 plazas de alojamiento en la ciudad. Yo creo que es un número importante. De estas, digamos, 564 viviendas que hay en la ciudad, el dato anterior era 546, este es el dato más actualizado, que es el de hace una semana. 564 viviendas, pues prácticamente el 76% se concentran en el casco histórico. O sea, esto es una dinámica recurrente de la vivienda turística. La mayor parte se concentran en los centros históricos. Y dentro de los centros históricos, en nuestro caso particular, el 65% se concentran en intramuros y los barrios inmediatamente aledaños. Es decir, San Miguel, la zona de Correderas y la Plaza San Andrés. Bueno, más o menos se ve, los puntillos rojos son las viviendas en el ámbito del centro histórico. Si esos puntos hacemos, digamos, un análisis
estadístico, ¿no? Cartográfico, pues podemos tener la concentración, el mapa de calor de las viviendas turísticas, ¿no? Y está concentrado en un eje muy concreto, ¿no? Es decir, las viviendas turísticas en Jerez se concentran en un eje que va desde San Miguel, San Dionisio, San Mateo. Es, digamos, el eje que donde se concentra la mayor parte de viviendas turísticas. La evolución de las viviendas y los apartamentos. Bueno, según el registro de andaluz de turismo, y digo, vamos a tirar mucho del registro. Bueno, pues prácticamente las primeras viviendas empiezan a registrarse oficialmente a partir del 2016, 2017. Realmente el registro empieza a funcionar como tal en el 2017, pero recoge inscripciones del 2016. Pero bueno, aquí en la evolución se observa muy bien cómo en 2018, 2019 es el mayor crecimiento de viviendas turísticas en la ciudad. 2020, pues la cosa cae por motivos obvios, y en el 21 todavía está la cosa muy ralentizada, ¿no? Ahora mismo parece que estamos en una fase como estacionaria, no sabemos si crecerá más o no, pero bueno, eso ya lo iremos viendo también más adelante. En el caso de los apartamentos, es un crecimiento sostenido en el tiempo, ¿no? El número de apartamentos que están registrados en el registro andaluz de turismo, y parece que sigue creciendo. ¿Cuántas viviendas turísticas hay en Jerez? Esa pregunta recurrente que muchas veces se hace, ¿no? Sale en los medios de comunicación. Bueno, actualmente, en junio de 2021, tenemos 564 viviendas. Estamos hablando de viviendas registradas en registros oficiales. Después hay un porcentaje variable de viviendas que no están registradas, que son, vamos a llamarle, no me atrevería a decir que sean ilegales, pero irregulares, ¿no? Porque tienen la obligación de estar inscritas en el registro andaluz de turismo, ¿no? ¿Cuántas son? Bueno, es un número que oscila. Nosotros hicimos un tanteo alzado, ¿no? Es decir, cogimos Airbnb, fuimos cotejando lo que había en Airbnb y lo que había en el registro, un trabajo bastante arduo, y bueno, pues nos salía una diferencia en torno al 13% aproximadamente, ¿no? Hay un trabajo que está haciendo el INE, muy interesante, que es un análisis de la vivienda turística que va a ser además continuo en el tiempo, que lo que utiliza son unas técnicas de muestreo, o mejor dicho, de rastreo de las páginas web donde se alojan o se ofertan estos servicios, ¿no? Y sale más viviendas de las que están registradas oficialmente. En agosto del 2020 estábamos en Jerez en torno a 677 viviendas, ¿no? Es un número que oscila bastante. ¿Cuál es el perfil de la vivienda en Jerez? Bueno, tirando de una página web de modelo de negocio, AirDNA, pues sabemos algunos datos que que nos parecen interesantes, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues una ocupación media del 35% de las viviendas durante el año. Creo que es una ocupación relativamente baja, una ocupación que tiene un pico en el mes de agosto, que es el máximo anual, otro pico en el mes de mayo, y después abril, marzo y los meses intermedios, y no mucho más, ¿no? Estamos hablando que el precio medio de la vivienda turística en Jerez está en torno a los 70 euros, y que el ingreso medio mensual está en torno a los 540 euros. Digo, son datos de la página de AirDNA. Bueno, los números que he mostrado anteriormente son números, y si no los ponemos en contexto tampoco tienen más interés, es decir, porque que sean 500, 600 o 400, ese valor no tiene valor por sí mismo, ¿no? Nosotros hemos intentado hacer un análisis de la capacidad de carga de la vivienda y los alojamientos en Jerez, y hemos utilizado la metodología del estudio de la Junta de Andalucía. Nos parecía interesante. Nos parecía interesante por la propia metodología, y después para poder establecer un marco de comparación. Es decir, muchas veces decimos, no, en Jerez no tenemos un problema con la vivienda turística, o no tenemos un problema con el turismo. Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada son otra historia. Pues nos parecía interesante utilizar este marco de comparación. Y básicamente hemos utilizado, los dos primeros indicadores son los mismos que aparecen en el estudio, y le hemos añadido un tercero. Digamos, es un poco producción propia, ¿no? El primero, pues, la presión turística sobre el espacio, la densidad, ¿no? Vamos a ver cuántas plazas de viviendas de UFT y de alojamiento turístico hay en el centro, ¿no? Vamos a ver después cuántas plazas de alojamiento hay en relación a la población del centro. Eso es la intensidad.
Y después compararemos el número de plazas por el número de viviendas de tipo residencial, ¿no? Vamos a ver la presión sobre los usos urbanos. Cuando vemos la densidad, es decir, el número de viviendas por hectárea, los valores son muy bajos. Estamos en torno, si lo comparamos con otros espacios, bajo y muy bajo. O sea, podemos decir una densidad casi despreciable. Se concentra un poquito más en las zonas donde, además de vivienda turística, pues hay alojamientos hoteleros. Sin embargo, cuando pasamos a la intensidad turística, si comparamos el número de plazas de alojamientos turísticos, ya sean viviendas, apartamentos y hoteles, con la población del entorno, estamos en valores medios y altos. Estamos en valores como barrios del centro de Sevilla, de Málaga o de Granada. Sí, es curioso, ¿no? Para un indicador estamos muy por debajo, pero para otro estamos en la línea. Y esto se explica por la población. Si el centro de Jerez, ya lo sabemos, ¿no? Si tampoco apuntamos cosas nuevas, simplemente estamos relacionando datos. El centro de Jerez pues lleva perdiendo población en los últimos 30, 40, 50 años y una pérdida de población importante, ¿no? Aquí estáis viendo las pirámides de población solo de la zona de Intramuros, ¿no? Entre el 2002 y el 2020. Y están comparadas con los de la ciudad de Jerez. Bueno, hay un cambio de estructura bastante importante en estos 20 años, ¿no? Cambio de estructura que ha afectado básicamente a la pérdida de población joven. Es decir, el grupo de edad, desde los 0 años hasta los 44 años, en la última década está en declive. Ha desaparecido prácticamente, no ha desaparecido el centro de Jerez, pero sí se ha reducido en un porcentaje muy amplio. Estamos hablando de porcentajes, en el caso de San Lucas, pues fijaros, ¿no? O sea, la población de 0 a 14, pues el 34%, ¿no? O la población de 15 a 29, el 20%. En el caso de San Marcos, pues estamos hablando, bueno, no sé, del 32% de la población de 30 a 44, ¿no? El grupo de 30 a 44 es un grupo importante, porque es el grupo, digamos, de población que está en el momento de poder acceder a una vivienda. Aquí ya sabemos que la tasa de emancipación es tardía, tardamos más tiempo en salir de nuestras casas, ¿no? Y ese es más o menos el flanco de edad en la que nos podemos permitir acceder a una vivienda de la forma en la que sea. Otro indicador, la presión residencial, el número de viviendas, o sea, el número de viviendas con fines turísticos en relación al número de viviendas, de primeras viviendas residenciales, ¿no? Y salen también valores medios tirando a un poquito alto en algunas zonas, San Dionisio, San Mateo, San Marcos, ¿no? Sí, el peso de las viviendas con fines turísticos es alto en relación al número de viviendas que hay de tipo residencial. Se me ha colado la tabla y ahora vuelvo a la tabla. Si además comparamos, y este es un indicador muy relevante, si comparamos el número de viviendas con fines turísticos con la vivienda vacía, si sumamos esos dos tipos de viviendas, salen unos porcentajes muy altos. En algunas zonas salen unos porcentajes muy altos. Estamos hablando 30-40% en San Dionisio, San Marcos, San Lucas. Son porcentajes que te están diciendo que esas partes del centro están vacías, de alguna forma, o semivacías. Si pensamos que la vivienda tiene una ocupación media del 35% al año, pues hay partes del centro de Jerez que van a tener muy poquita ocupación durante bastante tiempo al año. También analizamos a la hora de valorar la presión residencial, hemos intentado estudiar las licencias que se han otorgado para viviendas y apartamentos turísticos en el centro y cuántas de esas viviendas se han convertido en viviendas con fines turísticos. Y bueno, el porcentaje, aquí tenemos que decir que los datos, no hemos tenido los datos en tiempo y forma. Entonces hemos tenido que levantar los datos tirando de la página web del ayuntamiento, leyendo de una forma muy laboriosa la Junta de Gobierno local en su PDF, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un trabajo muy arduo. Y hay parte, digamos, sobre todo en los últimos años, pues nos falta contrastar la información. Pero para que os hagáis una idea, de las pocas licencias que se dieron en los primeros años, 2016, 2017, pues prácticamente casi la mitad se trasvasaba a viviendas, no viviendas habituales, sino viviendas con fines turísticos, ¿no? Es decir que, bueno, es algo que se veía más o menos
no se veía, ¿no? En los últimos años ya no tenemos esa información, porque la licencia prácticamente no se han, en caso de 2020, 2021, muchas de ellas no se han llegado a construir las edificaciones, no sabemos qué va a pasar con eso. Otro elemento de interés para valorar la presión sobre las viviendas con fines turísticos en el centro de Jerez, y es el alquiler. Ya sabemos que hay unas 470 viviendas con fines turísticos en el centro de Jerez. Y quisimos comparar cuántas viviendas para alquiler había en el centro de Jerez, alquiler de larga temporada, ¿no? Bueno, no hay ningún estudio con datos, digamos, de detalle. Esto es algo que sería interesante tenerlo, pero bueno, tirando un poco de las ofertas que hay en algunos portales inmobiliarios, pues salen entre 50 y 90 viviendas, ¿no? en alquiler. Es una oferta muy baja. Estamos hablando del 10%, 20% respecto a la vivienda con fines turísticos. Y si también comparamos un poco el precio la evolución del precio del alquiler, vemos que en el caso del centro de Jerez, la evolución del precio del alquiler nos está diciendo que ha subido bastante por encima de la media del término municipal de Jerez. Sin embargo, el precio de la venta de vivienda está por debajo, ¿no? Agua porque tengo ya la boca. Bueno, perspectiva, esto es lo más complicado. A partir de aquí ya empezar un poco más las elucubraciones, pero bueno, os vamos a contar algunas cosas, ¿no? Que también que son reales, ¿no? Bueno, la evolución de la UFT para los próximos años no lo sabemos todavía, porque bueno, es un fenómeno reciente en Jerez. ¿Sí? A diferencia que otras ciudades que empiezan en el 2012, 2013, aquí estamos empezando pues prácticamente 5 años más tarde respecto a otros sitios, ¿no? Eso también da que pensar. Pero bueno, no sabemos muy bien cómo va a evolucionar la vivienda, porque es un sector muy dinámico y bueno, parece que hay un techo de 600, 700 viviendas, ¿no? Lo que sí sabemos es que la evolución de las pernoctaciones en la ciudad en los últimos 5 o 6 años pues no ha crecido apenas, se ha mantenido en los mismos valores. Es decir, es un dato interesante. Ha crecido mucho la oferta de alojamientos turísticos, pero el número de pernoctaciones registradas en hoteles pues apenas ha crecido, ¿no? Incluso parece, pero bueno, no podemos, parece que está un poco a la baja, pero claro, con los últimos meses no nos sirven porque no altera mucho la muestra, ¿no? Sin embargo, en el caso de los apartamentos turísticos, yo creo que las perspectivas son interesantes verlas aquí. ¿Qué va a pasar con los alojamientos turísticos, con los apartamentos? Esta es la gráfica que visteis al principio. Vemos un crecimiento sostenido de los apartamentos turísticos y lo que hemos hecho es extrapolar las licencias que hay en tramitación o que se han tramitado o que están en ejecución para ver cuál sería esa supuesta carga o número de apartamentos turísticos en la ciudad, ¿no? Y bueno, nos faltan todavía datos porque, como os decía, el ayuntamiento, en esto hay que decirlo así, no se ha prestado a colaborar con este tema, ¿no? Lo podría haber facilitado de alguna forma, pero no nos ha dado la información, la hemos tenido que levantar nosotros de una forma bastante ardua, ¿no? ¿Qué vemos? Proyectando el número de alojamientos, apartamentos turísticos previstos por licencias, pues se ve un crecimiento bastante importante, ¿no? No sabemos todavía dónde va a llegar. Lo curioso es que cuando entramos en el detalle de las licencias de los apartamentos turísticos, oye, pues no es oro todo lo que reluce, porque resulta que de las últimas 17 licencias que hemos revisado, 2 están abiertos, sabemos que hay 2 apartamentos abiertos, sabemos que hay 3 en construcción, sabemos que hay 6 que no se ha ejecutado la obra, no sabemos por qué motivo. No sabemos, tendríamos que estudiarlo, nos gustaría estudiarlo en un futuro. La cosa es que son proyectos paralizados. En algunos casos, obra paralizada y proyecto en venta. Es decir, no puedo sacar mi proyecto, pero yo lo anuncio en una inmobiliaria. Algunos que están, digamos, dentro que se van a abrir próximamente y después tenemos algunos sin información. Cuando hemos hecho la tabla no tenemos información, después hemos visto que algunos de ellos incluso ya también está a la venta. Claro, con el tema de los apartamentos turísticos tenemos que ver una cosa.
revisando portales de web inmobiliaria, hay muchos proyectos de apartamentos turísticos en venta. Ya sea el proyecto ejecutado para entrar a montar tu negocio, o sea, con el negocio montado simplemente para explotarlo, o proyecto con licencia que se han quedado por el motivo que sea, no pueden desarrollar la inversión y venden el proyecto entero, ¿no? Esto es recurrente, ¿no? Y nos ha llamado mucho la atención. Llama la atención porque, claro, se supone que aquí hay una oferta, ¿no? O una demanda de alojamiento que tiene que sustentar estos proyectos, ¿no? Y la realidad parece, ¿no? Y después están otros proyectos que todavía, bueno, que se han anunciado en los medios de comunicación, pero que todavía ni siquiera tienen licencia. ¿Y qué vemos aquí? Vemos, y esto es un hecho objetivo, está ahí en la web, ¿no? En los portales inmobiliarios, que se utilizan muchos proyectos, se utilizan muchas obras de rehabilitación, de recuperación como un gancho para la inversión. De hecho, oportunidades inversores, ¿no? Tenemos fincas en San Mateo, San Lucas, en fin, San Miguel, para proyectos de apartamentos turísticos, para viviendas con fines turísticos. Claro, con esto a nosotros nos surgen muchas dudas. Este estudio, lo diremos muchas veces, es un estudio inicial y abre muchas interrogantes. No nos corresponde a nosotros resolverlas todas, ni mucho menos. Pero aquí, en este caso, cuando pensamos en clave de perspectiva, nos surgen muchas dudas, ¿no? ¿Hay ahora mismo cambio de tendencia en el uso de las VFT? ¿Están pasando al alquiler de larga duración sin la regulación de la ley de arrendamientos urbanos? Es decir, esto es un tema importante, porque no se puede pasar una vivienda de fines turísticos a una vivienda de alquiler así de la noche a la mañana, ¿no? Viendo la evolución del número de licencias de alojamiento turístico, el número de plazas de apartamentos turísticos, hay un boom de apartamentos turísticos y otros alojamientos hoteleros. ¿Sobre qué se fundamenta esa oferta de alojamientos en la ciudad? ¿Hay realmente demanda para toda esa oferta? ¿Es realmente una demanda, responde realmente a demanda turística o a bien de inversión? Son preguntas importantes, porque claro, no es lo mismo una cosa que otra. Y es legítimo que cada uno quiera invertir su dinero en lo que quiera, pero después tenemos que evaluar qué es lo que pasa, ¿no? Y después, ¿se pueden reconvertir los apartamentos turísticos en viviendas? Claro, porque ese también es otro elemento que está ahí como de cara a ver las perspectivas de futuro. Oye, si no me funciona el proyecto de alojamiento turístico, lo reconvierto en vivienda. Bueno, ya acabo, que me he pasado de la media hora. Voy a pasar relativamente rápido con las conclusiones. En general, ¿qué hemos visto? Bueno, que hasta la fecha es un fenómeno de la vivienda turística que en Jerez no ha sido analizado convenientemente, no ha sido estudiado ni documentado, ¿no? Y creemos que, bueno, dada cómo ha surgido este fenómeno, debería haber tenido pues un mínimo control por parte de la administración, ¿no? El crecimiento que ha experimentado la ciudad ha sido muy alto. Estamos hablando que ha aparecido prácticamente del cero a la nada. Es decir, en 5 años hemos pasado a tener muy poca, porque realmente no sabíamos cuánto teníamos antes del 2016, pero lo que sí se ve es que ha crecido de forma exponencial, ¿no? Y hay una oferta de alojamiento turístico muy importante en la ciudad. Entonces, eso también nos debería hacer reflexionar, ¿no? Bueno, ya sabemos dónde se concentran, más o menos ya sabemos qué tipo de vivienda es, la ocupación y demás, ¿no? Vemos realmente la densidad de los alojamientos o la densidad de plazas es baja, pero la presión sobre la población es bastante alta. Estamos en valores similares a los de ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, en determinadas partes del centro histórico, ¿no? Y bueno, y esto último, pues ya sabemos que puede estar relacionado con ese proceso de despoblación que ha venido experimentando el centro de la ciudad. No decimos en ningún momento que la VFT sea la culpable de la despoblación, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que viene posiblemente a estimular ese proceso de despoblación, ¿no? Sí vemos que hay una presión muy alta sobre los usos residenciales. Es decir, cuando analizamos con detalle la vivienda vacía y la VFT, los porcentajes son altos en el centro. Entonces, bueno, esto hay que verlo, ¿no? Y vemos también que hay una disparidad
con el acceso a la vivienda, digamos, en régimen de alquiler en el centro. Sí, es más fácil alquilar una vivienda para 2 días que para 1 año. Eso es una realidad, ¿no? El fenómeno en Jerez, bueno, viene con retraso respecto a otros sitios, a otros lugares, ¿no? Y aquí nosotros nos da que pensar por qué ese retraso, ¿no? Si realmente lo que está pasando en Jerez responde a una dinámica real de ofrecer alojamientos turísticos porque hacen falta o porque parecen más bien elementos o bienes de inversión, ¿no? Formas de poder invertir, ¿no? Y ya acabo. Como os hemos dicho, este estudio es una primera aproximación. Es un fenómeno muy complejo, con muchas caras, que hay que analizarlo desde muchas perspectivas. En el caso viéndolo desde el punto de vista del turismo, bueno, creemos que es necesario mejorar el conocimiento de el perfil de la VFT. ¿Quién es el propietario tipo? ¿Quiénes son las personas que se alojan? Nacionales, extranjeros, rango de edad, los servicios que se ofertan, ¿no? Y esto nos lo plantearon en los seminarios, ¿no? Es decir, que, oye, que tenemos que estudiar la propia VFT para garantizar que el turismo en Jerez sea realmente sostenible y que no dentro de unos años se nos vaya a caer el chiringuito, ¿no? Y en este sentido, oye, pues yo creo que tocaría revisar las estrategias, ¿no? y la planificación turística de la ciudad, que no dice nada de la VFT, no dice nada, ¿no? También es interesante e importante estudiar la incidencia de este fenómeno con el acceso a la vivienda, ¿no? Especialmente, sobre todo en el centro de Jerez. La concentración de viviendas en barrios con problemas de despoblación y abandono, podemos estar viendo, sin darnos cuenta, un cambio de uso que dentro de 4, 5, 6 años pues tengamos barrios que sean barrios, digamos, hoteleros, entre comillas, ¿no? O de alojamientos turísticos, en el que se haya sustituido la poquita población que quede, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que tenemos que profundizar en los efectos sobre el centro, y decir qué queremos con el centro realmente, ¿no? ¿Qué perseguimos con el centro? Y ya por último, y ya sí que termino, importante, entendemos que hay que crear mecanismos de seguimiento, ¿no? De la vivienda turística y los apartamentos de la ciudad. Este estudio hace una primera fotografía, pero tendría que haber dentro de 1 año, 2 años, otra siguiente fotografía. Ya sea en los informes, digamos, de actualización del plan de vivienda y suelo, ya sea en el seguimiento del plan del centro o a través del sistema de información turística del Ayuntamiento de Jerez. Desde luego no puede seguir pasando por alto, porque las consecuencias pueden ser importantes en el medio y largo plazo, un proceso casi invisible que no se ve, pero que con el tiempo, pues si no se corrige, pues podemos tener problemas, tanto, como os decía, para garantizar el propio modelo turístico de la ciudad, el propio modelo de alojamiento turístico de la ciudad, como la convivencia, la calidad de vida y la habitabilidad del centro de Jerez. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Antonio, de nuevo, por este estudio que, como veis, no nos engañaba, un estudio riguroso, un estudio que da datos y que abre la posibilidad de estudiar y de que vayamos, o sea, para nosotras es como una herramienta desde la que partir para empezar a trabajar acerca de este fenómeno. 3 cositas nada más que quiero destacar del análisis que Ganemos Jerez hace de este, bueno, es bastante más intenso, pero lo voy a resumir ahora porque nos hemos comido algo de tiempo, ¿vale? En principio, nosotras cuando vemos literalmente a José Antonio Díaz en una rueda de prensa diciendo vamos a revitalizar el centro, estamos dando un montón de licencias para viviendas y ahora vemos esto, pues pensamos que realmente la política que se está haciendo en el centro histórico de Jerez no es para fijar población en el centro, no es una política de vivienda, de acceso a la vivienda, sino que lo que se está llamando es a la inversión de las viviendas turísticas, que es un bien de inversión, pero que desde luego no es
acceso a la vivienda, que fije población al centro y que facilite el acceso a una vivienda, porque ya hemos visto aquí en el estudio que este tipo de fenómenos encarece la vivienda y además, bueno, pues hemos visto, no recuerdo ahora mismo el porcentaje, pero dice que hay más porcentaje de vivienda turística que de vivienda de residencia en el centro de Jerez. Es más fácil alquilar una vivienda para un fin de semana que para para que sea tu residencia habitual, ¿no? Otra cuestión que vemos también es, hay más oferta que demanda. O sea, hay más viviendas y más plazas que demanda y subida de, o sea, las plazas suben exponencialmente, sin embargo, las pernoctaciones no suben, por tanto, o suben muy poco. Por tanto, y luego la rentabilidad media mensual ha comentado que eran 539 euros al mes. O sea, que tampoco parece que sea ningún pelotazo. Así que, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos llamando a una inversión? ¿O qué están haciendo los ayuntamientos? ¿Por qué el ayuntamiento no quiere poner la luz en esto? ¿Por qué no se está, digamos, regulando y mirando y estudiando el fenómeno, sino que se está llamando a las inversiones sin más? ¿Vale? A nosotras nos suena esto a burbuja inmobiliaria, ¿vale? Porque ya hemos pasado por eso y nos huele mucho esto a lo mismo, ¿vale? Y por último, también pensamos que hay una necesidad de regulación que se ponía de manifiesto en el seminario que celebramos con algunos agentes que nos decían, bueno, pues que las plazas hoteleras y los apartamentos turísticos que prestan unos servicios, que tienen unos trabajadores, que tienen unas licencias, que tienen unas cargas, respecto de la vivienda turística, ahí hay una confrontación que, bueno, pues no sé si a mí se me antoja que necesita regulación, pero quizás no lo sé, pero desde luego habrá que estudiarlo, habrá que mirarlo y habrá que, como mínimo, debatirlo para que podamos ver si esto. Y por último, creemos que en Jerez, efectivamente, este fenómeno llega más tarde, tiene unos matices que no tienen otras ciudades en las que se ha producido una expulsión de la población del centro. Aquí llega a un centro que está despoblado, por tanto, las consecuencias son otras. Pero respecto del acceso a la vivienda, las consecuencias son las que estamos viendo. Entonces, es un fenómeno que al final pone impedimentos o significa un impedimento para acceder a la vivienda accesible, ¿vale? Entonces, en ese sentido, entendemos la necesidad de estudiarlo, de ponerlo en la agenda política del Ayuntamiento de Jerez, ¿vale? Me callo ya. Vamos a empezar con la mesa redonda, ¿vale? Que participa Antonio Mariscal. Antonio, si te quieres venir por aquí arriba, muchas gracias por haber accedido a participar. Antonio es presidente del clúster turístico de Destino Jerez, ¿vale? Siéntate ahí y ahora. Y Tamara es presidenta de la Asociación de Vecinos Centro Histórico. Y ella nos va a hacer una pequeña exposición de la posición de la asociación vecinal, Asociación Vecinal de Centro Histórico, Y bueno, pues la vemos y cuando termine su exposición ya quitamos esta pantalla y ponemos aquí las mesas y ya podéis ruegos y preguntas acerca del estudio, ¿vale? Que estará también Antonio Figueroa para resolver, pues no sé, dudas que tengáis y abrimos el debate, ¿vale? Muchas gracias. Tamara, ¿esto lo podemos decir? Pues si se lo echa, te puedes quitar la mascarilla. Vale. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues bueno, agradecer a Ganemos Jerez que nos invite y a Territorio y Ciudad, pues la enhorabuena por un estudio que es muy interesante y desde luego muy necesario. Agua y territorio, ¿no? Sí, lo he dicho bien. Bueno, antes de mi intervención, mi intervención va a ser muy cortita, probablemente no vaya a contar nada que no hayáis leído ni escuchado ya, pero creo que hay cosas que hay que puntualizar, creo que hay cosas que son necesarias recordarlas y antes de mi intervención me gustaría que entendierais un poco la situación en la que nos encontramos los vecinos del centro histórico. Esta diapositiva
lo que muestra son las zonas pobladas que tiene el centro en relación con el espacio de las edificaciones. Actualmente nosotros somos dentro del recinto amurallado, en lo que se denomina intramuros, somos unos 800, 900 vecinos censados, creo que son los últimos datos que tenemos, en un intramuros que tiene una capacidad para albergar unas 13.000 personas. Ocupamos la escalofriante cifra del 7% de la capacidad residencial del centro histórico, que son datos pues tremendamente terribles. Somos vecinos que llevamos años pidiendo auxilio a una administración que prácticamente pues no nos escucha. Estos planos no son planos inventados, son planos que están sacados de un estudio, además del Ayuntamiento de Jerez, si no recuerdo mal, de 2014. Y bueno, lo que muestra es que el ayuntamiento pues es conocedor absoluto de la situación en la que estamos en Intramuros. Dicho esto, quería también puntualizar dos cuestiones que también son importantes, y es que nuestra relación con el turismo, la relación que tenemos nosotros, los vecinos, con el turismo, no es turismofobia, que es una definición o una palabra que ahora se utiliza mucho, porque principalmente es un absurdo pensarlo. Nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido turistas, nos gusta visitar las ciudades, nos gusta disfrutar de otros municipios. Y otra de las cuestiones que también habría que puntualizar es que las viviendas turísticas y los apartamentos turísticos no son los causantes de la degradación del centro histórico, que eso también lo ha comentado Antonio Figueroa y lo ha comentado Kika. La situación de degradación del centro es consecuencia de una desidia de hace 40 años y de no existir políticas de inversión, políticas de vivienda en un centro histórico por parte de ninguno de los gobiernos locales que han pasado por nuestra ciudad. Sí es cierto que el estudio saca a relucir un poco que la proliferación este fenómeno sí que saca a relucir que puede estar a lo mejor reforzando esos problemas estructurales de despoblación, esa pérdida de actividad, ese comercio local, ese comercio de cercanía y ese acceso a la vivienda del centro. Hemos visto como, si no recuerdo mal, es un 10% de la oferta de vivienda de alquiler está destinada a un alquiler habitacional de larga duración. El 90% está enfocado a vivienda turística. Nosotros, esta situación la venimos denunciando desde hace muchísimos años. En Jerez ha llegado, digamos que llega con retardo, como bien ha comentado Antonio. Nosotros tenemos la suerte de ser una de las asociaciones que fundó la Federación de Asociaciones de los Centros Históricos de Andalucía. Entonces conocemos bien un poco cómo ha ido creciendo este fenómeno a lo largo de distintos municipios. Pues conocemos municipios en los que la situación pues es muy difícil de vuelta atrás, como son Sevilla, son Málaga. Un caso muy concreto que tenemos es uno de los que era asociado de esta federación, era precisamente uno de los barrios, digamos que con más pureza de Granada, como era el barrio del Albaicín, una asociación que perdieron esta lucha contra la proliferación de estos apartamentos y de estas viviendas turísticas y que ya ni siquiera existe la asociación vecinal porque prácticamente está completamente despoblada de vecinos. Nosotros queremos llegar a este punto de no retorno porque si es así estamos andando un buen camino. Nosotros realmente lo que digamos reivindicamos al final, nuestra reivindicación histórica es la repoblación del centro y pensamos que esto además es una condición para la recuperación del mismo. Recordemos que somos poca población y que además, como ha explicado Antonio, somos una población envejecida con el riesgo que supone no tener relevo generacional. Sin población no hay presión para que se puedan atraer servicios ni infraestructura. De hecho, uno de los problemas actuales que tenemos es el vaciado de infraestructuras y de servicios dentro del centro histórico. Se nos ha ido la Policía Nacional, es decir, hay barrios completamente desamparados.
hemos escuchado que creemos que la seguridad social también se va del centro. Llevamos años escuchando que el centro de salud del Arroyo parece ser que también se quiere trasladar, y eso sería ya el estoque final a un centro que poco a poco pues se va apagando. Pensamos que la actividad económica tiene que convivir desde luego con la actividad vecinal, pero esta última, la vecinal, es la que debe de prevalecer y la que debe ser protegida. Cuando los turistas visitan nuestra ciudad, cuando visiten barrios pues antiguos como cunas del flamenco, ¿no? Ahora que hablamos tanto de Jerez, capital europea de la cultura, cuando visiten San Mateo, cuando visiten San Miguel o Santiago, van a encontrarse con barrios completamente despoblados, y quizás esos turistas puedan sentirse como que están en un plato de televisión o en el atrezo de una película de terror, básicamente. Nosotros lo que pedimos es que se regulen, que tanto las viviendas turísticas como los apartamentos, se regulen. No en cuanto a derechos y deberes de los promotores, que eso ya está regulado, sino en cuanto a situación y a limitación de los mismos, al menos dentro del recinto amurallado. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo que queremos es proteger a los vecinos, queremos proteger nuestra identidad, y porque queremos proteger, pues, de luego, la idiosincrasia de nuestros barrios. Y bueno, muchas gracias. Vale, Antonio, pues te paso la palabra para intercambiar tus impresiones. Con vuestro permiso, la mascarilla. Bueno, ante todo, y bueno, darle una enhorabuena. O sea, a Ganemos por la iniciativa, y a Antonio Figueroa, porque en su momento nos fuimos ahí en la Plaza Platero y comentamos largo y tendido. Cuando se nos plantea cualquier tipo de análisis, en este caso venido de un partido político, somos un poco, ¿cuál es la palabra? Desconfiamos un poco, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le dije yo a Antonio, recordando a Antonio, digo, mira, Antonio, yo soy consultor. Cuando acabé la carrera fue mi primer trabajo. Digo, un consultor es un tío que te pide el reloj para decirte la hora. Y me dijo, no, Antonio, nosotros tenemos el encargo de hacer un estudio de la manera más clara posible y transparente. Con lo cual, bueno, enhorabuena, porque he visto de que se ha sido, ¿no? Y gracias y enhorabuena, Ganemos. Bueno, por nuestra parte, comentar lo siguiente. Somos el clúster turístico de Destino Jerez, somos alrededor casi ya unas 100 empresas, no todo empresas privadas, también hay empresas públicas, hay asociaciones, hay fundaciones que participan o tienen intención de participar en el desarrollo turístico de la ciudad. Evidentemente, por parte nuestra, creemos en el desarrollo sostenible de los modelos turísticos. Eso es más que evidente. Nosotros, dentro de nuestros asociados, al día de hoy no tenemos ni un solo gestor de viviendas turísticas. Tuvimos uno, pero la crisis, como bien sabéis, se ha llevado por delante a muchos de los que se dedicaban al alquiler de vivienda turística en la ciudad, ¿no? Bueno, igual no solamente en Jerez, también en muchos más lugares de nuestra geografía española. Evidentemente, y antes comentaba Kika al respecto, nosotros apostamos por las empresas que están ahí dando el callo, que tienen que hacer frente a un pago de impuestos, que tienen que hacer frente a unas medidas contra incendios, que pagan unos seguros sociales, que pagan una ley de protección de datos, que pagan un SGAE, que pagan tantísimas cosas, ¿no? Es decir, una mayor aportación. Que tiene un afán de permanencia, evidentemente. Es decir, frente a la vivienda turística, que en muchos casos llega como una oportunidad de complementar determinadas rentas, porque tenéis una casa
tercera que no ocupabas, porque lo heredaste de un familiar, etcétera. Las empresas turísticas y las empresas hoteleras básicamente tienen una intención porque creen en un destino y apuestan por él. Y como eso hacen frente a las reglamentaciones, a las normas. Vemos el fenómeno de vivienda turística en Jerez también con preocupación, es decir, una preocupación también comedida. Es decir, es real que no tenemos las dificultades que pueden tener otras poblaciones, porque es real que hay ciudades como Barcelona, que lo hemos estado viendo, incluso Cádiz, Sevilla, en el que el peso de la vivienda turística provoca esa subida bestial de los alquileres, incluso la expulsión de ciudadanos, y nosotros realmente no creemos en eso. Es decir, nuestro casco histórico creo que debe ser un casco que tiene que ser diverso, por supuesto, accesible, que en el tema de accesibilidad podemos comentar muchas cosas, no solamente en la accesibilidad a la vivienda, sino en el tema de la accesibilidad para personas con discapacidad, etcétera, que ahí venimos trabajando un tiempo también en trasladar esa preocupación aparte al gobierno municipal. Pero también sabemos de que los centros históricos tienen una atracción a todos los visitantes. O sea, nosotros cuando llegamos, cualquiera de nosotros cuando ejercemos como turistas, cuando llegamos a una ciudad nos gusta conocer las raíces de la ciudad. Y si nos relacionamos con la gente local, pues muchísimo mejor, ¿no? Nadie quiere ir a un centro temático al aire libre, tipo IKEA o nada parecido. Es decir, no es el objetivo de nosotros cuando viajamos, ¿no? Jerez, evidentemente, es una ciudad que tiene unas motivaciones derivadas de la cultura. La mayor parte de los visitantes, con excepción del Gran Premio de Motociclismo, vienen por atracción al patrimonio, por la historia, por el flamenco, por el vino, y eso nos genera pues determinados beneficios, a diferencia quizá de otras localidades, ¿no? Como estamos viendo, en Conil hace poco hemos visto algún problema, y además en Conil tienen un problema grave de superar el número de plazas, como ellos llaman, de pisos pateras, con respecto a las plazas arregladas que tiene la localidad, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad de los modelos, hablamos también de la relación con los locales, evidentemente. Es decir, la actividad turística en la ciudad al día de hoy no ha generado incidentes con la población local más allá de algunos provocados en el Gran Premio de Motociclismo o incluso el consumo del ocio de los propios jerezanos en relación con el resto de los jerezanos. Es decir, cuando hablamos de la calle, la Tasca San Pablo, esa zona de la calle San Pablo, no hablamos casi en ningún caso de visitantes de esta ciudad, sino estamos hablando del consumo de los jerezanos, del ocio en relación con los demás, ¿no? Entonces, hay que poner siempre, decir esto, ¿no? Es decir, nuestra demanda turística es una demanda turística que está basada en elementos culturales, que no genera alteraciones con la población local, que evidentemente tenemos que ser sostenibles y todo este tipo de análisis son geniales porque queremos todo un modelo de desarrollo turístico de la ciudad que haga que podamos avanzar de manera compasada y no queremos desequilibrio. Es decir, es real que la aparición de la vivienda turística en España, en el mundo en general, provocado por plataformas, que esa economía de plataformas, que en teoría al principio de modelos colaborativos que no eran tan colaborativos, pues ha generado y ha transformado muchas cosas, que la administración se ha tenido que adecuar con una norma para darle cabida a esta vivienda turística que a nosotros, como sector turístico, no nos ha hecho demasiada gracia. Es decir, en cuanto el sector hotelero, que evidentemente, como comentaba antes, hace frente a unas cargas importantes, y en una ciudad, y estamos hablando, y en el estudio sale, que no es una plaza muy atractiva, ni en la vivienda turística al día de hoy, porque el dato de ocupación, RDNA daba un 37% de ocupación, con un ingreso medio de 500 pocos euros al mes, que sepáis, bueno, que hay que descontarle luz, agua, comunidad, que lo tiene que pagar el propietario, más atender a esta persona que entra, que sale, el cambio de sábana, con lo cual no es muy rentable. También entendemos de que, bueno, que hay un techo, que el techo, el mercado en este caso, creo que es bastante regulador. Estamos viendo el dato en RDNA de que como desde el primer trimestre del año 2018 el número de viviendas turísticas publicitadas en portales está descendiendo hasta el día de hoy. O sea, el 2018, 19, 20, evidentemente por las consecuencias de la pandemia, pero ese dato se mantiene a la baja. Y que, como bien decía Antonio, no es oro todo lo que reluce. Es decir, yo creo que ha habido una cuestión más de oportunismo, en muchos casos, de decir, voy a invertir en una vivienda
o tengo la vivienda que me cayó en herencia de mi abuelo, que le he hecho un dinerito y a ver si la coloco en el mercado turístico, pero Jerez, al día de hoy, no es una plaza muy atractiva. Valientes son en muchos casos muchos de los inversores que están apostando por Jerez en el tema de los apartamentos turísticos. Es decir, tenemos una ciudad que, por desgracia, en mi opinión, no es regular en cuanto a la actividad turística, porque eso distorsiona mucho sobre todo el mercado laboral. Es malo, no es bueno. Nos basamos en los eventos. Los eventos significan contratos que van saltarines, como digo yo, de 3 días, 5 días, 15 días, una semana, cuando una actividad turística regular sí permitiría pues contratos a mayor duración y mayor estabilidad en nuestras empresas, cosa que al día de hoy pues no lo tenemos, sí. Y bueno, comentar, decir, ampliar eso, ¿no? Nosotros creemos en los modelos de convivencia, es decir, no creemos en modelos, evidentemente, ni Magaluf ni cosas parecidas, en la cual hay una distorsión de los destinos que pierden su carácter, su identidad. Queremos mantenerla y, bueno, que se mantenga, que la vivienda turística no sea un elemento distorsionador creemos, de una oferta turística o un atractivo que tiene esta ciudad que es interesante para todos, porque al fin y al cabo provoca un beneficio. Gracias, Antonio. Antonio, ¿tú quieres comentar algo en concreto? Le damos ya la palabra. Damos la palabra. Hola, yo soy un vecino del centro de Jerez. Lo que yo voy a decir es mi situación personal, pero creo que puede ser bastante general por lo que se está hablando aquí. Yo vivo en el centro, en una de las calles que tiene acceso a la catedral. Pues, por ejemplo, en mi casa, yo vivo en un bajo, es una zona residencial de dúplex y tal. Yo me fui allí hace 6 años y en los últimos 4 años, los primeros 2 años no había viviendas turísticas, pero yo vivo en un bajo que hay 4 vecinos y ya 3 son viviendas turísticas, por ejemplo. Entonces, ¿qué problema tengo? El primero, que no tengo convivencia con mis vecinos, que yo no vivo en un hotel. En mi casa entra gente y sale siempre. Yo no sé quiénes son mis vecinos. No es porque sean de fuera, sino son ingleses, alemanes, franceses, de Barcelona, de Madrid. Ese es uno de los problemas. El segundo problema es que, evidentemente, yo vivo con miedo a que mi casera vea, yo llevo 7 años allí, pago un precio razonable, pero el de enfrente mía, por ejemplo, está ocupado el 70% del mes, por ejemplo. Si mi casera decide subirme el precio del alquiler a un límite que yo no pueda pagar, porque yo, ya digo, pago un precio razonable, si lo pone en Airbnb, el de enfrente de mi casa es solamente una habitación y lo tiene a 70 euros puesto. Mi casa son 2 habitaciones. O sea que si tuviese un 60-70% del tiempo del mes alquilado, ganaría 4 o 5 veces más de lo que yo le estoy pagando ahora. Entonces, para mí, es un problema. Es el primer problema. El segundo, que si yo me voy de allí, lo que yo estoy pagando, que me mantienen mis caseros, por ahora, ahora mismo no podría encontrar esos precios en Jerez. En el centro seguro que no, porque evidentemente hay muchísima demanda de pisos, pero claro, casi todos, como ha dicho Antonio, son es vacacional, no hay de larga duración. Entonces, por ende, el extrarradio de Jerez también se está encareciendo. Entonces, el problema que tenemos de vivienda de larga duración para los vecinos del centro es prácticamente, si esto sigue así, y creo que va a seguir así, porque ya digo, donde yo vivo, empezó un piso, otro, y ya somos 3, yo vivo como una especie de patio, de columna, que está perfecto, para los turistas tienen que flipar en el sitio, porque está al lado de la catedral, en la calle Visitación. Evidentemente, lo mío llegará tarde o temprano, es decir, que mi casera me diga, te voy a subir el precio un 100%, un 80% que yo no pueda pagar, porque es que le interesa. Entonces, yo creo que en este ámbito van a seguir aumentando los pisos de vivienda con fines turísticos y creo que es algo que ya desde Jerez han dicho que, hombre, no nos podemos comparar a grandes ciudades o zonas tensionadas como Madrid o Barcelona, que es una locura, pero creo que o se regula y se controla o se reduce o esto va a ser el fin de los habitantes que vivimos, por ejemplo, en Intramuros. Va a ser casi imposible. Ya, muchas gracias.
En ese sentido en el que te decíamos que esta nos parecía una herramienta para denunciar precisamente eso, porque es como que nos indigna muchísimo ver que se venda, vamos a revitalizar el centro, plan más vida al centro, y lo que se esté haciendo es esto. Entonces, no es una cuestión contra el turismo, no es una cuestión de no, vamos, respecto del turismo lo que entendemos es que hay que darle luz a este fenómeno, verlo, ver qué pasa y qué efectos tiene y regularlo, sino más bien una denuncia de no se está haciendo política de vivienda en el centro, por tanto no va a haber más vida en el centro de ninguna de las maneras, más bien lo contrario que decía Antonio, se va a especializar el centro, ya no solo en cuanto a vivienda, sino el tipo de comercio y el tipo de servicio que requiere una persona turista que viene 2 días es completamente diferente a los servicios que necesitan las personas que residen en el centro. Entonces vamos a convertir el centro en otra cosa completamente diferente, aparte de la pérdida de identidad que comentabas, que me parece también bastante interesante en ese sentido. Tamara, te he escuchado bastante en esas, ¿no? Que me parece muy importante que la pérdida de identidad como barrio me parece un tema importante, porque es que es verdad, es que no se va a transformar, ¿no? Entiendo. ¿Así? ¿Ok? ¿Hoy? Sí. A ver. Que, bueno, yo soy propietario de 2 apartamentos turísticos, bueno, dos viviendas con fines turísticos aquí en Jerez. Es verdad, hombre, que sí, que lo que es el fomento, digamos, de lo que son las viviendas ha sido bastante grande. Se ha tomado también como una salida económica para, como ha dicho este señor, una salida para gente que a lo mejor ha querido incrementar su renta, pero yo creo que también, aparte, creo que esto tiene que tener un techo. A ver, las competencias, si no me equivoco, las competencias de vivienda las llevaba Junta de Andalucía, y lo que son las licencias de viviendas turísticas, con fines turísticos, yo que fui a Cádiz en su día a sacarla, porque yo la tengo todo legalizado y creo que soy una persona seria en este sentido, la tenían limitada, o por lo menos, al menos decían que la iban a limitar. Yo creo que eso, si está limitado, llegará un momento en que no se pueda seguir, ¿no?, sacando licencias de este tipo, ¿no? Y entonces se quedará en su techo. Pregunto. Bueno, lleva razón, es decir, la vivienda turística, bueno, la vivienda turística como tal es un uso que se le da, la vivienda se construye en vivienda, punto. Sí es verdad que a nivel público se puede intervenir con las HIPO, es decir, la vivienda de protección oficial, VPO, perdón, la vivienda de protección oficial no pueden estar destinadas al alquiler turístico, es decir, creo que hay una carencia quizá en el casco histórico si realmente se quiere aumentar, porque el problema es que hay un porcentaje tan elevado de vivienda turística porque el total de vivienda habitable en el casco histórico es bastante bajo. Es decir, lo que habría que trabajar en potenciar la construcción de vivienda en el casco histórico. Evidentemente, si se planifica VP, estoy entrando en la parte que no me toca, es decir, yo soy empresario, parece político esto, pero bueno, lo traslado mi opinión, ¿no? Si se trabaja en incorporar más VPO en el casco histórico, evidentemente estás quitando oportunidad de que se pueda convertir en vivienda turística y acabe en eso. Por parte de la licencia, pues sí, un poco llamativo. Es decir, cualquier de nosotros, empresario que quiere iniciar una actividad económica abierta al público, tiene que obtener una licencia por parte del ayuntamiento. Con la vivienda turística, no. Es decir, ahí sí es verdad que tendrían que ser un poquito más valientes. La Administración Central del Estado, me imagino que es la que tiene que gobernar, por lo menos legislar en esta ley, y dar la opción a los ayuntamientos a una validación de los registros que se hagan por parte de la Junta. Es decir, porque así puede planificar. Lo que no cabe es que por parte de las administraciones locales se pueda planificar el desarrollo económico de determinadas zonas y lo hace vía licencia
Y en este caso, en la vivienda turística, nos encontramos de que no es así. Que si hay la Junta de Andalucía en Cádiz te da un número de registro turístico que es lo que te facilita, o sea, lo que te facilita, no, lo que te capacita para tú poder ejercer la actividad. Pero la licencia, pero eso no es una licencia. Bueno, es un código de turístico. Exactamente. No, licencia como tal, como un local, digamos, para ejercer una actividad, no lo tiene. Eso sí. Vivienda es una vivienda normal. Claro. Una vivienda para uso residencial. Claro. Claro. Cualquier vivienda para uso residencial puede ser una... Sí, pero que ahora mismo también está más regulado. Que cualquier vivienda normal de uso residencial en la que podamos vivir cualquiera de nosotros puede ser una vivienda con fines turísticos. Esa competencia la tiene la Junta de Andalucía y tú sabes, por experiencia, que es tan sencillo como hacer una declaración responsable, creo recordar. Con eso te dan un número, un código primero, con el que ya te puedes anunciar y después, aportando no sé qué documentación, ya te dan el definitivo. Pero son viviendas normales y corrientes. Eso. Pero que sí está de acuerdo que licencia como una actividad comercial no la tiene. Eso sí, económica no. Pero que ya por ahí es un filtro que se puede utilizar para regularizar este tipo de actividades. ¿Perdona? Existe un registro que es público, que es el registro de turismo de Andalucía, en el que aparecen todas las viviendas que están, que están legalmente dadas de alta como viviendas con fines turísticos. Pero no hay un control real sobre las obligaciones que implica estar en ese registro. Es decir, eso tú sabes que hay que tener hay que tener un registro de las personas que entran en tu vivienda porque son turistas, de los cuales hay que tener un control, que además ese registro lo tienes que mandar a un determinado sitio, tienes que tener una hoja de reclamaciones y sobre esas obligaciones de esas viviendas que ya están registradas previamente no hay control, no hay inspecciones ni capacidad. Entonces es un descontrol tremendo. Yo es que no iba a hablar de lo mismo, no sé si se ha terminado o vengo aquí a estropear el debate que tenía ahí. Sí, bueno, primero enhorabuena por el trabajo, yo creo que es importante dar estos primeros pasos para el autodiagnóstico de la situación en la que estemos. Y yo tengo una pregunta que no sé si es algo que habéis analizado o no, pero me parecería interesante. Bueno, parece que me ha parecido ver datos de la vivienda con fines turísticos, de apartamentos turísticos, y se sabe o se podría, vamos, no sé si lo habéis analizado, creo que sería un dato interesante, ¿cuántas de esas unidades han aparecido porque se ha sustraído una vivienda a ese parque de viviendas y cuántas se han creado exclusivamente para eso? Porque ese dato nos podría también, en cierto modo, permitir intuir si es una actividad que está ayudando a consolidar un centro histórico que se está cayendo materialmente, no ya solo económicamente, en fin, sino, es decir, si esas unidades se han creado nuevas y están ayudando a consolidar edificios o a generar actividad, o son simplemente viviendas, unidades que se han sustraído del mercado residencial. Yo entiendo que eso debe ser bastante complicado de analizar, no sé si lo habéis, pero bueno, como seguro que habrá una continuidad con esto, pues creo que podría dar pistas de, por lo menos, de cómo afecta eso al tejido constructivo. ¿Me puedo contestar yo? Evidentemente, eso se saca de las licencias de obras de rehabilitación. Y esto me da pie a decir que me parece escandaloso que la Gerencia de Urbanismo de Jerez
no haya colaborado en este estudio, porque todo lo que sea estudiar la realidad de tu pueblo deben demostrarse solícitos y encantados, pero es un mal endémico de este ayuntamiento que hacen lo que le dan la gana y un representante político que tiene detrás a la ciudadanía, pues no parece que no le hacen el caso que debían hacer para dar esa información de la manera, como digo, lo más solícita posible. Si contamos, si nos entramos en detalle y vemos la cantidad de gente que tiene trabajando para ella la gerencia de urbanismo, no se explica bajo ningún concepto que no den la información pronta y veraz, vamos. Esto es lo que quería decir porque me parece atronador que un estudio tan maravilloso como el que nos ha presentado Antonio quede malogrado al final y no se le pueda poner la guinda del pastel, porque la información más reciente, que es la que nos puede dar noticias de la tendencia más puntual, porque ahí parece que el crecimiento pasa a ser asintótico. Pero ¿y qué sabemos nosotros si los 2 últimos años ha habido un repunte? Coño, pues lo que no entiendo es qué pasa en este ayuntamiento para que se le pida información un político y se choteen, porque es lo que está pasando. A ver si nos movemos de una puñetera vez, nos ponemos en la puerta del ayuntamiento y decimos, muevan el culo o háganselo mover a quien tenga que moverlo. Sí, bueno, por responder, ¿no? No lo hemos analizado, porque el estudio tenía un límite y vas tirando del hilo y te entran ganas, ¿no? Porque son cosas... Es una información que realmente es sencilla de conseguir, porque está ahí, como han dicho las licencias, ¿no? Te requiere un poco de trabajo de campo y un poco de trabajo de análisis, se puede hacer. Pero es un tema muy interesante, ¿eh? Oye, ¿qué pasa con los edificios que se destinan a apartamentos turísticos? ¿De dónde provenían? ¿No eran viviendas? ¿Eran cascos de bodega? ¿Eran locales? ¿Afecta a la vivienda? ¿No afecta a la vivienda? ¿Cambia o no cambia? ¿Pueden introducir mejoras en el barrio? O sea, hay muchas interrogantes todavía por despejar, ¿no? Y ese tema está ahí. Y, hombre, y lo ideal sería que se pudiera trabajar en esa línea. Sobre todo porque una de las cosas que estamos viendo es que con los apartamentos hay yo por lo menos veo que hay muchas dudas sobre la intención real. O sea, no voy a decir mucho más porque no me quiero meter en un charco en el que sea muy profundo, ¿no? Pero bueno, que parece que dudas sobre si realmente responde a una iniciativa de tipo empresarial de alojamiento turístico o a otra cosa. Mira, y aprovecho también, y que contesta también Fran, otra de las conclusiones del estudio es, el proceso llega con cierto retardo respecto a lo que ha ocurrido en otros sitios. Eso creo que lo estamos viendo bien con la evolución de las viviendas y los apartamentos. Y yo creo que eso es un plus de ventaja, porque aquí podemos ver con retrospectiva qué ha pasado en otros lugares y lo podemos adelantar, ¿no? Aquí no se trata de demonizar ni mucho menos ni los apartamentos ni las viviendas. Eso yo creo que todo el mundo lo tenemos claro. Todo el mundo también tiene claro que queremos recuperar el centro histórico, que es donde se concentran viviendas y apartamentos. Y hay que atender unas necesidades. Yo creo que es un punto interesante para hacerlo compatible, ¿no? Y además yo creo que el centro de Jerez tiene mucho margen de maniobra, muchísimo margen, porque está deshabitado, porque está despoblado, porque es amplio, ¿no? Hay capacidad. Yo creo que ahora es buen momento para esto, ¿no? Lo que no rechazaría, y creo que tu pregunta iba por ahí un poco, es también que las circunstancias estas de la vivienda turística, de la aparición, nos pueda servir también de palanca quizá de recuperación del centro. Es decir, si la cuestión corresponde es crear vivienda, potenciar la vivienda, evidentemente detrás tiene que haber alguien que la compra. La vivienda tiene un comprador. Si es aspiracional, porque alguien piensa que pueda ganar un dinero con la vivienda turística, pues muy bien. Es decir, desarrollaremos y recuperaremos ese inmueble. Después la realidad, y lo digo francamente porque yo vivo la realidad de los hoteleros de esta ciudad, es otra. Y antes hay un dato interesante que decía Antonio, de aquellos proyectos de apartamentos que a día de hoy están parados. Oye, ¿qué ha pasado? Es decir, que no es oro todo lo que reluce. Pero si nos sirve como ciudad para recuperar el centro y que edificios que esto era Siria, destrozados, se recuperen y luego acaben en
porque la realidad sea otra y acabe en alquiler tradicional y con mayor dotación de servicios por parte de la administración local y demás, pues genial. Es decir, yo creo que tenemos también que jugar, entiendo, con lo que está ocurriendo para que vaya a nuestro favor, ¿no? En el favor de la ciudad, ¿no? A nosotros, y vuelvo a decir, a nivel turístico, nos interesa un centro recuperado, no degradado. A ninguno de nosotros que somos jerezanos, que queremos nuestra ciudad, nos gusta mostrar un Jerez hecho una mierda. A nadie, ¿no? Es decir, queremos estar orgullosos de las cosas que tenemos. Entonces, bueno, si podemos encontrar algunas palancas que nos permitan recuperar ese tipo de inmuebles, pues mira, genial. Bueno, se han hablado de dos cuestiones. El tema de... una cosa que escuchamos, sobre todo los vecinos, al hilo bueno, es o apartamento turístico o se cae el edificio. Es decir, eso realmente es una falsa dicotomía y hay más opciones, no es la opción malo o malísimo. Ese puede ser una vivienda de baja renta, puede ser espacio libre público, de lo que precisamente no vamos sobrados en el centro histórico, no tenemos espacios verdes, puede ser un local, puede ser un centro de día, es decir, las opciones no son o apartamento o vivienda o se cae. Eso es una cosa que tenemos que tener clara. Y sí, bueno, los apartamentos pueden servir para la recuperación del centro histórico. La problemática del centro histórico tiene muchísimas aristas. Es decir, sí, quizás sí, puede ayudar, puede servir de palanca, pero con regulación y con limitación. Es decir, no tengamos una manga ancha a todo lo que sea turismo, porque vemos que ahí hay un filón económico, es decir, cuidado. Así que yo creo que esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, sí, limitado. Bueno, vamos. La última. Vale, iba. Las últimas. ¿Hay más preguntas? A lo mejor me repito, pero yo lo que saco en conclusión es que la cuota de vivienda turística, de apartamento, tiene que ser una pata de un banco, que no sé cuántas patas tiene, pero por lo menos 3 tienen que ser que en el centro puedan vivir vecinos y vecinas, que son los que sostienen una serie de comercio que hemos dicho. Por ejemplo, una escuela infantil no la llena el turista, o el mercado central, el turista pasa a ver lo bonito que es, pero a sostenerlo comprando ahí día a día, no, el turista no gasta dinero ahí. Un colegio, un centro de salud, esas son las cosas que solo lo mantienen los vecinos y vecinas diariamente viviéndolas. Entonces, eso es lo que yo solicito a nuestro ayuntamiento, que planifique para que haya alguna vida en el centro. Yo ese título de más vida al centro, cuando está prácticamente derruido y despoblado, me resulta demasiado rimbombante. Alguna vida al centro. Y ya para terminar te digo, Tamara, que aunque tu asociación es la de Intramuros, ¿no? Sé que hay, y sabes tú también, somos muchas asociaciones que estamos un poquito más separadas de lo que es el corazón de la ciudad, pero que tenemos un poquito de altura de miras y no miramos solo por nuestro barrio y nuestras calles, sino que miramos también hacia el centro, nos duele y nos gusta el centro, y entonces si hay que hacer presión, no os sintáis solos, porque somos muchas asociaciones que no hemos empezado a trabajar juntas, pero que a lo mejor es el momento de impulsar, y si el ayuntamiento está un poquito sordo, pues a lo mejor tenemos que hablarle más alto, más personas. Nada más. Os paso toda la ronda de preguntas y ya para cerrar los ponentes, si os parece, ¿eh? Para cumplir un poquito el horario. Gracias. Sí, yo más que una pregunta era una pequeña reflexión sobre método.
Sobre este tema, muchas veces en los medios de comunicación y en los debates políticos nada más que escuchamos crispación y posturas, digamos, maximalistas, etcétera. Sin embargo, aquí, donde se ha aportado un estudio de base con rigor, donde participan personas que no tienen un interés, vamos a llamarle especulativo, del corto plazo, tanto de los vecinos como el representante Antonio, de una entidad que en cierto modo es cooperativa, es decir, es una entidad que tiene interés en concitar los intereses comunes de distintos sectores y que le interesa realmente la ciudad a largo plazo, es decir, porque entiende que es un activo que puede ser un beneficio, es decir, todo lo que es, vamos a llamarle razonable, es decir, todo lo que es un debate no de extremos, no de eso, fijaros que hay aquí gente de todo tipo, desde este señor que tenía su vivienda con fines turísticos, hasta un empresario, hasta un político, etcétera. O sea, cuando se hablan con sosiego y con datos los temas, es más fácil despejar, digamos, intencionalidades oscuras y realmente ponernos todos a trabajar en el mismo terreno. Claro, cuando ya pasamos a otro plano, a actitudes de otros actores económicos que son más especulativas, de acciones políticas que buscan el relumbrón y vender datos, sean ciertos o no sean ciertos, ahí es cuando nos perdemos. Entonces, me gustaría, aunque yo soy de Ganemos y un poco un piropo a nosotros mismos, creo que es necesario crear estos espacios en que aparentemente las personas que se sientan podrían, esa chispa, digamos, si los lleva a unas posiciones extremistas o de querer ganar una batalla, pero que cuando se sientan con datos y a reflexionar en común, son capaces de decir cosas bastante parecidas y encontrar objetivos comunes, que yo creo que es de lo que se trata, ¿vale? ¿Alguna palabra más o la llevamos ya directamente para...? Voy para allá poquito a poco y... Bueno, ya un poquito para cerrar, agradezco las palabras de Trini y recojo el guante. De hecho, creo que debemos de sentarnos. Nosotros somos vecinos de Intramuros, pero cuando reivindicamos la protección del patrimonio, la conservación del patrimonio, la vida del centro, intentamos hacer partícipe al resto de la ciudad, porque al final nosotros somos vecinos de Intramuros, pero el patrimonio es de todo, la idiosincrasia es de todo, nos gusta ir a la plaza, nos gusta pasear por San Mateo, es decir, que al final el corazón es el corazón de nuestra ciudad, de todos nosotros, aunque nosotros seamos los que vivamos allí. Así que muchísimas gracias, Trini, y bueno, ya concertaremos, ya hablaremos. Y nada, ya por cerrar, muchísimas gracias por invitarnos. Creo que ha sido un rato muy interesante, con distintos puntos de vista. Estoy totalmente de acuerdo con José y tenemos muchos puntos comunes y creo que esto puede ser pues el inicio para poder trabajar juntos, porque al final todos queremos básicamente lo mismo, que es la recuperación del centro histórico. Sin información, y la información es el poder, ¿no? O sea, los americanos ya hace mucho tiempo que lo dijeron, information is power, ¿no? Es decir, sin información no se puede planificar, evidente, ¿no? Entonces, bueno, la información que elaborada por la consultora y nos da una realidad, la vivienda turística de la ciudad, pues yo creo que es interesante, sobre todo a la hora de planificar. Ni todo es negro, ni todo es blanco, son grises. Evidentemente, el casco histórico va a ser diverso y tiene que haber modelos de convivencia sin exclusión de nadie. Es decir, el que quiera desarrollar la actividad económica, los vecinos, por supuesto, que son la vida, que son también lo que quieren disfrutar el que llega, ¿eh? Es decir, el que llega a nuestra ciudad quiere conocer, no viene a consumir la playa, es decir, quiere conocer la realidad cultural nuestra. Y los ciudadanos somos parte del atrezo, por decir algo, ¿no? Es decir, y no podemos avanzar en Jerez como ciudad turística, pero de manera sostenible si no contemplamos todo esto. Es decir, la vivienda turística es una realidad, es la que hay, nos ha tocado desde hace unos años para acá, antes no existía, nacen las plataformas y aparece la vivienda,
tenemos que convivir con ella. A algunos nos hace más gracia, a otros menos. Bueno, la cuestión que tiene que estar regulada y sobre todo que encontremos las oportunidades de desarrollar económicamente esta ciudad o de recuperar un casco histórico que está degradado, o la cuestión es que sea a la medida nuestra, ¿no? Es decir, por parte nuestra, del sector turístico, nos interesa, venga, gente a Jerez, que disfrute de nuestra ciudad, que se porte bien, que se relacione bien con nuestros trabajadores, que se relacione bien con nuestros ciudadanos, que no provoque alteraciones en la convivencia y que encima deje dinero, evidentemente, porque algo tenemos que vivir, ¿no? Y ese es el objetivo. Yo brevemente que esta es una herramienta en la que queríamos poner luz al fenómeno, que creo que sí que pone de manifiesto que tenemos un problema, no el problema que tienen otras ciudades, un problema diferente, pero que igualmente en Jerez tenemos un problema con el fenómeno de la vivienda turística porque tenemos un punto de partida diferente, que es un centro histórico despoblado. Y eso conlleva unos problemas, y a los problemas hay que arreglarlos. Entonces, entiendo que esta es una herramienta que pone de manifiesto que hay que empezar a trabajar en este tema, que el propio estudio pone de relieve que el plan de regeneración del centro, ¿no? Y el plan estratégico de turismo y el plan de no sé cuánto, ninguno contempla este fenómeno como un fenómeno a tener en cuenta. Entonces, entiendo que, bueno, a nivel político, desde luego, entiendo que es una herramienta que tenemos que usar para denunciar esta falta de política que revitalicen el centro. Bueno, pues dada la hora que es veranito, que tenemos ganas de otras cositas, muchas gracias a todos, en especial, se me ha ido Ángel Cardiel, pero me ha agradado mucho ver a los compañeros de la corporación, a Jesús, gracias Jesús por venir, y a Ángel Cardiel. Jesús es compañero concejal de Ciudadanos y Ángel Cardiel de Adelante Jerez, y bueno, no es muy común, la verdad, con que compartamos actos que organizan las propias corporaciones políticas. Así que os agradezco de verdad que hayáis venido. También técnicos del ayuntamiento y bueno, y personas diversas que estáis aquí, que me parece bastante interesante. Muchas gracias a todos.